Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Shabbat Shalom y Haz Shamea Hanukkah. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde a todos en esta noche de doble bendición. Agradecemos a nuestro Padre Eterno que nos da la oportunidad de estar aquí en este día para así estar compartiendo con ustedes este acostumbrado programa semanal. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica, y somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. En esta noche tenemos doble bendición, ya que hoy es el segundo día de Hanukkah y también es Shabbat, de modo que tenemos dos bendiciones. Vamos a recitar pues la verajá del encendido de las luces. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemitzvotav vesikmanu lehadrin el sher Hanukkah. Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste encender las luces de Hanukkah. Encendemos estas luces con motivo de las salvaciones y milagros y maravillas que has realizado con nuestros antepasados en aquellos días, en esta época. Por intermedio de tus sagrados Kohanim, estas luces son sagradas durante los 8 días de Hanukkah. No podemos utilizarlas sino solamente para observarla, para agradecer y exaltar tu nombre por tus milagros, maravillas y salvaciones. Amén y amén. Una vez más, pues le damos la bienvenida a ustedes que están ahí ya en la comodidad de sus casas para así llevar este servicio de Shabbat. Y está obviamente este encendido de las luces que ya supongo que en la mayoría de los lugares lo han hecho, así es que de inmediato entramos con lo que es la porción semanal de la Torá, agradeciendo al Eterno que nos da la bendición de lo que es el Shabbat, y recitamos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemitzvotav vesikmanu bore pri hagefem. Bendito seas tú, eterno Elohim, soberano Rey del universo, que nos ha santificado con tu mandamiento y nos ha permitido el fruto de la vid. Bendito seas tú, eterno Elohim, soberano Rey del universo, que nos ha santificado con tu mandamiento y nos ha dado el fruto de la tierra. En este Shabbat Avinu Shabbat Shamayim, toda rabá te damos por todos nuestros hermanos en todas partes, aquellos que están conectados en este momento, aquellos que se conectarán, aquellos, Padre Eterno, que de igual manera están conectados. Te pedimos que nos bendiga
y que durante toda esta semana puedan ocurrir grandes milagros. Abacadosh, te lo pedimos en esta noche, en el Shem Gadol de nuestro Mashiach Yeshua. Amén, amén. Vamos a entrar de inmediato en el tema de la parashá, amados hermanos. En este momento tenemos la parashá 9. Parashá 9, Vayeshet, capítulo 37, verso 1 hasta el capítulo 40, verso 23. Ahí ustedes pueden ver la Haftará, Amós capítulo 2 del 6 al 3, y los escritos de los Shalia, Ibrí 7, 9 al 16. En esta parashá, Vayeshet, hemos estado observando durante toda la semana toda la lectura de lo que son las porciones del Aliyá, y ya usted conoce cada una de estas cosas. Es una porción que nos habla de elementos fundamentales que tienen que ver con las relaciones familiares. Por eso, cada parashá que nosotros podamos estudiar tiene un mensaje, la cual nosotros debemos de aplicar en nuestra vida. Por eso, cada cosa que nosotros estudiamos y de la manera que lo estamos haciendo, pues obviamente se nos debe de quedar algo grabado. Esta parashá inicia en el capítulo 37 con lo que es la vida de el patriarca Jacob y uno de sus hijos pequeños, en este caso Yosef. Sabemos que para ese entonces ya la madre de Yosef había fallecido, su madre Rachel había fallecido, y su madre fue sepultada en Betlehem. Comienza la historia, el patriarca, hablando, ¿verdad?, del capítulo 37, que Yosef, o sea, Jacob, continuó viviendo ahí en Harán. Jacob continuó viviendo en la tierra donde su padre había vivido como extranjero, en Canaán. Y estas son las generaciones de Jacob. Y fíjense cómo comienza: cuando Yosef tenía 17 años de edad, que él solía pastorear los rebaños de su padre con sus hermanos, aún a pesar de que todavía era un muchacho. Una vez él estaba con los hijos de Bilhá y los hijos de Zilpá, las esposas de su padre, y él trajo mal reporte de ellos a su padre. Ahora bien, aquí viene el problema. Israel amaba más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez, y él le hizo una túnica de muchos colores. Vamos a volver a puntualizar los temas que esta parashá presenta, y esto tiene una relación muy estrecha con lo que con lo que es la familia. Dice aquí donde hemos leído, y como ya lo hemos analizado toda la semana, desde el domingo, desde la parashá 1, el gran peligro que es hacer diferencia entre los hijos. Ese es el origen del conflicto, o de los conflictos en muchas familias. Cuando sucede que uno de los padres se inclina hacia un solo hijo, o que en el caso hipotético, como pasó con lo que fue Yisá, que Yisá tuvo una inclinación a Esaú, a pesar de que sabía
Isaac, que Esaú era una persona malvada. Con todo y eso, se inclinó Isaac por Esaú, y luego Rebeca o Ribca se inclinó por Jacob. Estos dos muchachos, desde el vientre, como ya hemos visto, vinieron con un conflicto ya entre ellos, que posteriormente, al nacer, todo eso se desarrolló. Vemos que Jacob tiene 12 hijos y una hija. Los primeros 6 hijos los tuvo de Lea, y luego con su concubina Silpa y Bilhá, y los 2 últimos hijos que tuvo con Raquel. Tuvo a Joseph, que es el primer hijo de Raquel, y luego Binyamin o Benoní, que fue el último hijo, en el cual, dando a luz Raquel, dice la escritura, que se le salió el espíritu y falleció. Entonces, Benoní o Benjamín estaba muy pequeño, pero ya Joseph estaba ya más grandecito. Dice aquí donde hemos leído que Jacob hizo una diferencia abismal entre Joseph y los demás hermanos. Y teniendo solamente 17 años, le hizo una túnica que lo diferenciaba de todos sus demás hermanos. Esto trajo como consecuencia que Joseph, con la poca edad que tenía y con la inexperiencia que tenía, asumió un papel que no le correspondía frente a sus hermanos mayores. Y esto provocó, obviamente, el disgusto de sus hermanos, por lo cual lo veían de manera no muy amigable, con malas intenciones, porque esto arraigó en ellos ese desprecio y ese conflicto. Sabemos que entre Lea y Raquel existieron conflictos todo el tiempo. En la Parashá 7 ustedes vieron cómo Raquel y Lea se intercambiaban a Jacob, muchas veces hasta por cosas simples, como que fueron unas mandrágoras que Rubén le llevaba a su madre. Raquel lo vio y le dijo: dile a tu hijo que me dé la mandrágora, esa hierba herbácea que servía de limpieza o que ayudaba a lo que es la concepción. Y luego ahí, en ese dime y direte, usted vio todo lo que pasó. Entonces, Joseph, dicen los Midrash, que tenía una similitud a Jacob. Ambos hermanos, ambas personas eran despreciados por sus hermanos. En este caso, Jacob era despreciado por su hermano Esaú. Joseph era despreciado, fue perseguido, es decir, habían ciertas similitudes. Pero lo que hizo Jacob con Joseph es algo que ningún padre debe de hacer. Y ahí es donde comienza el hacer la diferencia entre los hijos. Esto es un error garrafal. Si un padre tiene 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, no debe de hacer una diferencia en uno, sino que debe de tratar a todos por igual. Los padres muchas veces son los culpables de todos estos conflictos que se arman dentro de la familia con hermanos, como lo hemos visto. En este mismo año se han dado varios casos de hermanos que han matado a sus otros hermanos. Ese conflicto no comenzó ahí. Ese conflicto comenzó hace muchos años, porque los niños son marcados. Entonces, el venir a poner a este niño de 17 años, un joven sin experiencia, sin ningún tipo de experiencia, en autoridad sobre sus hermanos mayores, esto rompía de cierta manera lo que era la tradición del respeto, porque usted no puede poner a un niño
por encima de sus hermanos mayores, independientemente de lo mal que se comporten los hermanos mayores. Sabemos que los hermanos mayores tienen que ser ejemplo de los niños pequeños. En la cultura patriarcal, que es muy usada en la parte oriental o en el Medio Oriente, cuando el padre muere, es el hijo mayor que se tiene que encargar de toda la familia. Por eso se habla de la primogenitura. La primogenitura no es solamente el tener privilegios de doble porción en todas las cosas, que si se está comiendo al primogénito hay que darle la mejor carne, etcétera. No se trata tan solamente de eso, sino que tiene que haber una responsabilidad. El hijo mayor tiene que ser el ejemplo, el guía de sus demás hermanos. El hijo mayor tiene la responsabilidad de que cuando el papá muere, tiene que seguir protegiendo a la familia, tiene que seguir cuidando a la familia, tiene que seguir instruyendo a los hijos y tiene que prácticamente encargarse de la casa, porque es el hijo mayor. En el caso de Jacob con sus hijos, vemos que hubo una disyuntiva y hubo un conflicto desde que esos niños estaban pequeños, porque las madres de esos niños, en el caso de Lea, le ponía los nombres a esos muchachos tratando de buscar la apreciación del esposo o tratando de conquistar el cariño. Y eso trajo como consecuencia que esos muchachos nacieran con un sinnúmero de deficiencias emocionales, que posteriormente eso se manifestó y se trajo al relieve. Joseph, un joven adolescente, el venir el padre, distinguirlo, usted sabe el daño grande que se le hace a un joven inexperto cuando se pone a este tipo de compromiso cuando no tiene la capacidad. Entonces, ¿qué vemos ahí? Sus hermanos, entonces, conspiran contra Joseph. Dicen la Gemara que Joseph hablaba tres cosas de los hijos de Jacob. Primero decía que practicaban mucha injusticia. Después que practicaban inmoralidades. Y después que hasta comían carne cruda. Y todos estos malos reportes, Joseph se lo llevaba a Jacob. Obviamente, en cuanto se habla de la injusticia, decía Joseph que ellos despreciaban a los hijos que eran de Bilhá, la criada de Rachel. Entonces, todo esto creó un malestar en los hermanos, y esta lachón hará que Joseph cometía, pues trajo como consecuencia la ira de sus hermanos mayores. Habían tres hermanos que eran los principales: Rubén, Simón y Leví, que Simón y Leví no eran muchachos fáciles. Ustedes vieron la masacre que le hicieron a Siquén y todo eso. O sea que ellos tenían un carácter bastante cruel, estos muchachos. Entonces, viene el plan para matar a sus hermanos. Con esto concluyo que cada padre y cada madre que me está mirando, me está escuchando, debe de tomar esto como ejemplo para no hacer diferencia entre sus hijos. Los hijos se quieren todos de igual manera. Los hijos tienen diferentes características, perfiles, habilidades, destreza. Sucede y viene a ser cuando se habla del tema del bullying, porque a Joseph le hacían bullying. A Joseph le decía: mira, ahí viene el soñador. Mira dónde viene el soñador. Este aspecto del bullying, que es algo muy serio en esta época, eso muchas veces se genera en la misma casa.
Los sueños que tuvo Yosef, al ver que 11 espigas se inclinaban ante las espigas de él, con esto él estaba retroalimentando el desprecio hacia sus hermanos. Y luego cuando toma el sueño de que ve que las estrellas se inclinaban, 11 estrellas se inclinaban ante él, y el sol y la luna, el mismo Jacob hizo un allante, se puede decir, de reprenderlo. ¿Qué dirás tú, hijo? Que tu madre y yo nos vamos a postrar delante de ti. Jacob sabía en su corazón que esto tenía cierta credibilidad, pero que el tiempo no había llegado. Sabemos que los hijos de la criada de Rachel prácticamente pues la representaban a ella. En este caso, como ella no estaba viva, cuando dice que acaso tu madre se inclinará ante ti, sabemos que ya Rachel había muerto, pero quedaban sus hijos que representaban a su madre, en este caso también Benjamín. Entonces Jacob hace como una especie de amonestación a Yosef, pero en el fondo Jacob, como hombre del Eterno que conocía lo que son los sueños, sabía que Yosef tenía un llamado especial. Pero ese llamado especial que Yosef tenía, Jacob debió de darle tiempo al tiempo a que eso se desarrollara y no comenzar a puntualizar diferencia entre Yosef y sus hermanos, porque esto provocó que los hermanos armaran un complot. En una ocasión, los hermanos estaban en el campo y Jacob le dice a Yosef: vete a ver en qué están todos sus hermanos y tráeme reporte. Ya usted sabe, Yosef con esa manta de colores hermosa, ahí va con todo su orgullo, con la autoridad de su padre, a supervisar a sus hermanos, el capataz de sus hermanos. Caminando hacia el lugar en donde se encontraban, dice que un hombre se encontró con él. Los sabios dicen que este hombre era el Malach Gabriel y le dio información hacia donde estaban los hermanos. Cuando llegaron allá al valle de Hebrón, entonces en el verso 15 dice que donde un hombre lo encontró andando errante en el campo y le preguntó: ¿qué estás buscando? Y Yosef le contesta: estoy buscando a mis hermanos. Y él respondió: dime por favor, ¿dónde están pastoreando las ovejas? Y el hombre dijo: ellos se han ido de aquí porque le oí decir: vamos a ir a Dotán. Y Yosef fue tras sus hermanos y lo encontró en Dotán. Cuando lo vieron a distancia, antes de que él llegara a donde estaban, allí, ¿qué hicieron? Maquinaron matarlo. Ahí vino el complot. Ahí entonces dijeron: vamos a matarlo. Pero Rubén dice: espérense, nosotros no podemos matar a nuestro hermano, porque a pesar de todo es nuestro hermano, no podemos tomar su vida, no podemos derramar sangre. Aquí Rubén entonces intercede por Yosef y él pide que lo echen en una cisterna en el desierto o en un pozo. Pero aunque la escritura no dice en ningún lugar que en ese pozo había serpientes y escorpiones, los Midrash, la Gemara, los comentarios de los sabios dicen que ahí en el pozo, en la cisterna vacía, había serpientes y escorpiones. Ya usted puede ver cómo van las cosas. El querer matar a un hermano, el poder prácticamente planificar eso, es un crimen premeditado. Eso es algo que no tiene ningún tipo
de excusa el querer matar a un hermano. Hemos visto tantos casos de hermanos que se matan unos con otros por tonterías, hasta por 10 pesos, 20 pesos, porque esto, arraigado en el corazón, esto no es una cosa que, como dije ahorita, nace de la noche a la mañana. Ese problema que hay en este mundo y esa rivalidad entre hermanos que todo el tiempo han existido. Los hermanos desde pequeños siempre tienen cierta rivalidad por la competencia en la familia. Los hermanos siempre compiten. Eso, el competir dentro del ser humano es un ingrediente que está puesto ahí. Y siempre nosotros vemos estos conflictos en los hermanos. Ahora, es responsabilidad de los padres el poder lidiar en cada situación que se presenta entre hermanos. Nosotros hemos visto muchos casos de que cuando muere el papá, estos hermanos comienzan a matarse por la herencia. Una cosa que ninguno de ellos lo ha trabajado, comienzan a matarse. Y hemos visto tantos casos. Mire, nosotros decimos, o la gente dice, que la familia es la sangre que más pesa. Pero yo creo que esto no tiene ninguna contundencia en la mente de mucha gente a la hora de planificar y matar a sus hermanos como lo han hecho y como lo hemos visto. También nosotros hemos visto los conflictos que existen en familia, porque yo lo he repetido incontables de veces. Hay familias que no te van a poder perdonar que tú te superes más que ellos. Muchas familias, algunos familiares, no van a tolerar que tú te hayas superado más que ellos, que tú vivas mejor que ellos, que tú te hayas preparado más que ellos. Y hay tanta familia dividida, señores, ahora mismo. Hay tantos hermanos que no se hablan, que están disgustados. Hay tantas hermanas disgustadas, muchas veces hasta por tontería. Y todo esto por la rivalidad existente entre ellos desde pequeños, que los hermanos, que los padres no corrigieron esas cosas. Yo tengo 3 hijas. 2 tengo vivas. Y estas niñas desde pequeña yo le enseñé eso. Las hermanas no pelean. Las hermanas comparten. Hay valores que se han perdido en la familia producto de esto. Valores como la honestidad, el compartir, la amabilidad. Todos esos valores que tienen que ver con la integración familiar se han perdido. Y esto muchas veces es producto y culpa de los padres que no se preocuparon en organizar en ese contexto la familia. Ser padre no es solamente engendrar un hijo o dar a luz un hijo. Ser padre significa un trabajo a tiempo completo, porque se supone que nuestros hijos es la continuación de nosotros. Y si nosotros cometimos errores, tenemos que velar para que esos errores que nosotros hemos cometido, nuestros hijos no lo cometan. Porque los hijos deben de ser una mejor versión de nosotros, pero no para mal. No para mal, como nosotros hemos visto en cantidades de historia en la escritura, que el padre era malo y el hijo entonces es doblemente malo. Nosotros vemos un ejemplo claro en la vida de el gran sabio Shlomo. Decimos que Salomón fue el hombre más sabio del mundo. Sin embargo, en su vejez se volvió el hombre más necio del mundo. Cuando muere Salomón, Shlomo, los ancianos de Israel fueron y le sugirieron a su hijo que por favor
no maltratara al pueblo como lo hizo su padre. ¿Y qué fue lo que hizo el hijo de Salomón? En vez de ir a buscar consejo de los ancianos, fue y buscó consejo de sus amigos, inexpertos también. ¿Y qué fue lo que hizo Roboam? Pues en vez de llevarse del consejo de los sabios, sus amiguitos le dijeron, dile a ellos que si tu papá lo golpeó con vara, dile que tú lo vas a golpear con vara de hierro. Y ahí entonces se divide entonces el reino, que a pesar de que estaba ya pronosticado que se iba a dividir, pero Roboam pudo haber redimido las cosas malas que hizo su padre. Entonces, nosotros que vivimos, lo que pasamos ya de 50 años, que vinimos muchas veces de relaciones entre padres conflictivas, porque muchos de nuestros padres tuvieron 3 y 4 mujeres, 5 y 6 hijos. Muchas madres tuvieron 5 y 6 hijos, 3, 4 hijos de distintos hombres. Y esto es una cosa terrible. Y eso es algo que, si usted se fija en las religiones, eso no se puntualiza, eso no se enseña. No hay un plan estratégico para que la familia pueda corregir esos errores, porque no se hace, porque todo se lo quieren dejar al tiempo, y no es así. Lo primero que una persona tiene que hacer cuando viene aquí a estudiar la Torá es comenzar a organizar su vida, sobre todo su vida sentimental. Entonces, si no se corrigen estas cosas en la vida de nuestros hijos, pues no va a valer la pena el que el padre haya tenido 10, 20, 8, como hemos visto, 5, 6, no importa la cantidad de hijos. Se manifiesta el hecho de que esos hijos se tratan como si no fueran hermanos. Y muchas veces hermanos que son de padre y madre, porque diríamos los medio hermanos, no tienen excusa para matarse entre ellos, porque nacieron o de 2 padres diferentes o de 2 madres diferentes, y diríamos, bueno, fue que nacieron de padres diferentes y de madres diferentes. Pero muchas veces vemos casos de hijos que han nacido de un solo hombre, de una sola mujer, y cuando ese hombre y esa mujer mueren, esos hijos se matan entre ellos, y ya van en la 3ª generación, es decir, ya van por los nietos, y esos muchachos es un desastre que tienen en su familia. Un desastre de marca mayor. ¿Por qué? Porque los errores que cometieron los padres no se preocuparon de corregirlo en los hijos. Y es que hay que entender que en este mundo no hay una cosa más fundamental como la familia. Olvídese, la gente habla mucho de tener dinero, de ser famoso, pero nada de eso sirve de nada si no hay, en este caso, una relación familiar. Un hombre puede tener, según los estudios que nosotros hemos escuchado tocante a lo que es la felicidad en el ser humano, un hombre puede tener todo lo que sea, pero esa felicidad tiene que estar relacionada con una mujer que él ame. Igualmente, la felicidad está relacionada, en el caso de la mujer, a un hombre que ame. Si no hay esa alineación sentimental y esa organización sentimental, óigame, podrá tener de todo, pero no hay consistencia. Entonces, se supone que no hay algo más hermoso para la vida que tener un hijo del fruto del amor. No del fruto del desprecio, como en el caso de Jacob, no del fruto de lo que son las contiendas ni los conflictos. Esos muchachos van a salir con todas esas deficiencias emocionales, como nosotros hemos visto. Entonces, en conclusión,
todo lo que se relaciona, lo más cercano que puede existir la felicidad en esta vida, que no hay felicidad completa, pero lo más cercano a lo cual nosotros podemos estar de la felicidad, se relaciona con nuestros familiares. Sobre todo, número uno, con nuestra esposa o esposo en el caso de las mujeres y nuestros hijos, nuestros descendientes. De ahí en adelante, las demás cosas van en segundo lugar. Pero muchas veces ni eso. Hay gente que tiene de todo, tiene dinero, tiene una casa de 5 o 6 habitaciones, pero vive solo. Vive en una mansión, pero no hay hijos, no hay nietos, no hay nada. ¿De qué sirve eso? ¿Por qué? Porque la columna vertebral de esta sociedad se llama la familia. Si la familia no tiene convivencia, si la familia no tiene relación, no disfruta juntos, eso no tendría sentido. ¿Qué sentido tiene una mujer sola en una casa? ¿Qué sentido tiene un hombre solo en una casa? Dígame, ¿tiene eso algún sentido? ¿Qué sentido tiene una mujer que cría 5 y 6 muchachos sola? ¿Tiene sentido eso? ¿Qué sentido tiene que al final de la vejez del hombre tenga que ir a un asilo de ancianos porque nunca se preocupó por organizarse, ni sentarse a organizar su vida, a organizar sus hijos? ¿Tiene sentido eso? Entonces yo no sé a lo que es lo que la gente le llama felicidad. La gente cree que la felicidad es tener fama. Nosotros vemos que los famosos se suicidan, los famosos se quitan del medio, se cansan. Los ricos viven una vida de miseria. Entonces, toda felicidad, lo más cercano que pueda estar nuestra vida a la felicidad, está relacionada con nuestros hijos, nuestros descendientes, nuestra esposa, nuestro esposo, en el caso de las mujeres, y sobre todo los familiares. Y todo eso surge a construirse a partir de la unión de un hombre y de una mujer. De ahí comienza a desarrollarse el contexto de familia. Por eso es que no es verdad que un niño que se cría entre un hombre y otro hombre puede experimentar la felicidad familiar. Eso no es verdad. Un niño o una niña que se cría en medio de 2 mujeres no va a experimentar la felicidad. ¿Por qué? Porque la sociedad, el mundo en que vivimos, aunque se ha aceptado esto en el fondo del corazón, eso no fue lo que el Eterno diseñó para el hombre, y por ende hay un vacío. Quizá me estoy yendo un poquito más allá, pero estamos hablando todo esto dentro del contexto de la familia. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de criar bien a nuestros hijos, de darle la formación requerida, desde pequeños corregirlos para que no estén peleando, de enseñarle a compartir, que si tú tienes un pedacito de bizcocho y yo no tengo, pártalo por la mitad, dele la mitad a su hermano, comparta con sus hermanos. El compartir con los hermanos, eso es en la casa que se enseña, eso no en la escuela se enseña ciencia, te enseñan a desarrollar tus habilidades y destrezas, pero todos los valores que tienen que ver con la unidad, que tiene que ver con el compartir, que tiene que ver con la solidaridad, eso se enseña en la casa. Y si los padres no enseñan, no doctrinan a sus hijos para eso, cuando se mueran van a dejar la guerra entre Vietnam y Estados Unidos. Solamente esos muchachos esperando que papá o mamá se mueran para matarse entre ellos por los 2 pesitos que dejó en el banco. Entonces, esta generación, esta falta de amor familiar, esta generación se le ha metido, mire, hay un espíritu de distracción en la familia, donde nadie le pone atención a nadie, nadie escucha a nadie por estar con el bendito celular en la mano, por estar con la tecnología en la mano.
Hay una deficiencia de atención en esta generación donde nadie escucha a nadie. El padre le habla al hijo, digo, conmigo no, porque cuando yo hablo a mí hay que escucharme. Ya mis hijas están grandes. Pero cuando estaban pequeñas igual. Cuando yo hablaba a mí había que escucharme, porque si no me escuchaban yo acaparaba la atención y de mala manera. Hoy no. Hoy parece que se han invertido los roles y son los hijos que le están dando órdenes a los padres. Hoy son los hijos que le hablan duro a los padres, le trazan la pauta a los padres, y eso no es así. Mientras estemos así, la sociedad está mal y los productos que vayan saliendo de los hogares no van a servir solo para traer más problemas a la sociedad. Todo eso, ¿por qué? Porque un hombre y una mujer, cuando decidieron tener un hijo o una hija, no se pusieron de acuerdo en la crianza de esos muchachos. Y ese es el gran problema que tenemos en el mundo. En todas estas festividades que la gente comienza a celebrar en este mes pagano, todo el mundo comienza a tirarse fotos en arbolito, pero muchas veces nada más están unidos ahí en fotos, pero fuera de ahí son perros y gatos matándose. Parecen perros y gatos y hienas matándose. Entonces, para poder tener familia bonita, hay que sentarse a construir una familia bonita. La familia bonita no están en Photoshop. Hay gente que nada más se juntan en Photoshop porque no tienen, son tan miserables que no tienen la capacidad de sentarse a dialogar como hermano entre hermanos. Entonces, todo esto producto ¿de qué? De la enseñanza de los padres. Los hermanos le dijeron a José, entre ellos, vamos a matarlo. Déjalo que matar a un hermano. Eso no tiene precedente. Vamos a matarlo. El hermano pequeño, matémoslo. No lo matemos. Vamos a echarlo ahí en una cisterna. Pero en esa cisterna había escorpiones. Habrán hermanos que no te llevarán a una clínica, te llevarán a una funeraria, porque es el lugar que ellos quieren que tú estés. Entonces, señores, ¿a dónde se ha ido la sensibilidad del corazón? Y esto se vive repitiendo. Entonces, cuando logra Rubén decirle que lo metan en el pozo, viene Yahudá, que es donde circula la historia de Israel en medio de estos dos hermanos, circula la historia de Israel, como lo hemos dicho, entre Yahudá y Yosef. ¿Qué hizo Yahudá? Vamos a venderlo. Y de ahí entonces, peor, porque vender a su propio hermano como un animal, como si fuera un pollo, un gallo, un burro, venderlo, vamos a venderlo por 20 shekel, vamos a venderlo. O sea, habrán hermanos que te venderán a ti por menos de ahí. Habrán personas que no le duele a nadie y te venderán por lo que sea, porque el plan de ellos es arruinarte la vida. Y de ahí Yosef fue vendido a los ismaelitas. Los ismaelitas se lo vendieron a los moabitas, a otro, hasta que llegó a donde Potifar. Pero en la mente de Yosef está lacerada y dice, pero ¿por qué mis hermanos me vendieron? Cuando llegaron allá donde el patriarca, con la mentira de que un animal mató a su hijo, ya usted pudo ver el corazón de Yosef, cómo se sintió, y el corazón de Jacob. Jacob no era bobo, y Jacob fue engañado por sus propios hijos. Dicen los sabios que esto es respuesta a lo que él hizo con su propio hermano. La misma cosa que él le hizo a su hermano Esaú, aunque en contexto diferente, sus hijos ahora lo engañan. Mire, uno de los dolores más grandes que puede existir en este mundo es el dolor de haber perdido un hijo o una hija. Y con la incertidumbre de que usted no tiene ni siquiera un cadáver, mucho peor. Porque si la persona tiene el cadáver,
duele, pero por lo menos con el tiempo viene el consuelo. Pero decirle que su hijo lo mataron y que no hay cadáver ni nada. Usted no sabe el dolor. El que no ha perdido un hijo no sabe el dolor que es eso. Cuando un hijo pierde a un padre, se le llama huérfano o huérfana. ¿Cómo se le llama a una mujer cuando pierde a su esposo? Viuda. Y cuando es el esposo que pierde a su esposa, viudo. Pero ¿y cómo se le llama al padre que pierde a su hijo? Sin nombre. No hay nombre para eso, no existe nombre. ¿Por qué? Porque eso es uno de los dolores más terribles. La ley de la vida es que los hijos entierren a los padres, sepulten a los padres. Pero es duro cuando un padre tiene que sepultar a su hijo o a su hija. Eso no tiene comparación. Créanme que eso no tiene comparación. Pero lo peor de eso fue que no hay un cadáver. No pueden decir que murió y que vamos a irlo a buscar para sepultarlo y que uno sabe que está en una tumba y uno murió muy bien, no debió de morir, estaba muy joven, todo eso, muy bien, pero con el tiempo viene la consolación, vienen los días del duelo, el dolor nunca se acaba, uno lo que aprende es a vivir sin la ausencia, pero el dolor siempre está ahí, el recuerdo siempre está ahí. Entonces, qué fuerte golpe le dieron al patriarca. Nunca pensó, cuidado si ustedes me están engañando, vamos a ir a donde fue que ustedes encontraron esto. Y quizás si Jacob hubiese construido la historia y hubiese hecho una investigación, a lo mejor se hubiera dado cuenta que pasó algo, pero las cosas debieron suceder así porque había un plan más grande que eso. Que aunque Jacob tenía que sufrir un poco, pero luego después se iban a ver las consecuencias. Desapareció Joseph. ¿Ya desaparecieron los problemas de sus hermanos? No. A veces la gente cree que quitando a otro del medio se van a acabar los problemas. A veces, mire, es un peligro cuando la gente dice, el origen de mi problema es fulano. Probablemente tú estás equivocado. Probablemente estamos equivocados. A veces pensamos que quitando a fulano del medio o quitando a fulana del medio, o que se muera o que se vaya, esa es la solución al problema. A veces creemos que es así, pero no es así. Porque de ahí en adelante, este acontecimiento que pasó con los hijos de Jacob trajo un problema entre ellos. Yahudá entra ahora a la escena, y cuando entra Yahudá a la escena, dice la escritura que Yahudá se fue. Yahudá se sintió culpable. Yo no me imagino ver el dolor de Jacob y el lloro de Jacob y el desconsuelo de Jacob llorando. Yahudá no aguantó eso porque ellos sabían la verdad. Y hay que tener el hígado bien agrio para usted hacer eso, engañar a su papá de esa manera. No fue que lo engañaron robándole dinero ni nada. Con un tema como lo que es un hijo y decirle, tu hijo lo comió un animal, no sabemos dónde está. Y ellos saber eso y quedarse callados. Óigame, eso es una cosa terrible. Uno lo ve ahora y uno dice, guau, pero ¿y dónde se fue la sensibilidad de esa gente? Entonces, Yahudá no soportó y se fue. Se tuvo que ir de ahí. Cuando se fue, salió de entre sus hermanos y se asentó cerca de un hombre llamado Irak, que era un adulamí, es decir, era a un adulamita. Y allí vio una de las hijas de Kenani, cuyo nombre era Shua, la tomó y durmió con ella, y concibió y dio a luz un hijo que se llamaba
La escritura dice que tuvo otro hijo llamado Onán y concibió otra vez y dio a luz un hijo y le puso Quecí. 3 hijos, Onán y Quecí. Pero dice la escritura que el primogénito de era un hombre perverso, malvado. Y dice la escritura que tomó a Tamar como esposa. Hay muchos sabios que dicen supuestamente que Tamar era descendiente o nieta de Shem. Eso no se puede comprobar. Hay que destacar el hecho de que a veces los rabinos, para tratar de acomodar cualquier cosita, quieren relacionar un hecho con otro, vincular un hecho con otro, acondicionar el versículo como para que tenga sentido y como que las cosas no se vayan como muy para allá. Pero no es así. Dice la escritura que el Eterno mató a porque era un hombre perverso. Entonces ahora Yahudá experimenta el dolor de haber perdido a su primogénito. Jacob perdió a su antepenúltimo hijo. Pero ahora a él le duele que el Eterno mismo mató a su primogénito. ¿Cómo lo queda el ojo ahora? Y no tan solamente mató el primogénito, mató el segundo hijo también. También lo mató. 2 hijos. Él mintió acerca de su hermano Yosef, engañando a su padre. Su padre pensaba que Yosef había estado muerto y ahora él tiene que sufrir por el dolor de perder 2 hijos. Oiga, perder un hijo es mucho, perder 2, eso es demasiado ya. No me imagino cómo estaba el corazón de Yahudá. Pero así pasan las cosas. Cuando él muere, que lo mata el Eterno, si la escritura dice que el Eterno lo mató, porque era maldito, dice la escritura. Entonces Onán, para no hacerle descendencia a su hermano, ahí hablamos del tema del levirato, en ese entonces debía de restaurar el bienestar de su hermano, dándole hijo por medio de su cuñada, pero él no quiso hacer eso y el Eterno lo mató. Ahí hay una enseñanza tocante a cómo se debe de el hombre administrar su cuerpo, que no podemos hablar esto porque ya imagínense, no es la hora para hablar de eso. Pero ahí, concerniente a lo que es la cera del hombre, hay una enseñanza muy buena que se da entre hombres, donde se le advierte a cada hombre cómo debe de aprender a manejar su cuerpo y cómo nosotros los hombres debemos de guardar nuestro cuerpo y tener mucho cuidado con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo fue hecho a imagen y semejanza del Eterno. Y concerniente a lo que es la cera de cada hombre, hay una enseñanza dentro de lo que es el tratado de Tahará Mishpajá, donde se habla de cómo debe el hombre cuidarse en su intimidad. El hombre debe de cuidarse también como se cuida la mujer, o creo que mucho más en cierto sentido, porque en el hombre es donde está el esperma, es lo que trae la vida. La mujer lo único que hace es que incuba. Hay una enseñanza respecto a esto, pero no podemos hablar de eso. Cuando muere su hijo, Onán, su tercer hijo, que está pequeño, le dice a su nuera: mira, vete a tu casa de tu padre hasta que mi hijo pequeño crezca y luego yo te lo doy. Ahí se da el hecho de que el niño creció, se hizo un joven y todavía Yahudá no se lo había entregado a Tamar. Entonces, ¿qué hace Tamar? Se disfraza de prostituta. Se disfraza de prostituta. Una vez fallece también la esposa de Yahudá, va a visitar un lugar y entonces se topa, dice la escritura, que Tamar se quita el velo y va y se pone en un lugar en donde estaban las prostitutas y Yahudá vive con ella. Para Yahudá vivió con una prostituta. Pero mire que el buen bobo le da de garantía el bastón
el cetro, le da el cetro. Dice la escritura que le dio el cetro. Entonces, cuando sale embarazada, que salió embarazada de 2 hijos, entonces ya iban a Tamar a donde Yahudá. Esta mujer, tu nuera, salió embarazada, hay que matarla. Dice ella, un momento, el papá de estos muchachos, yo tengo una muestra de quién es. ¿Y de quién es? Ahí entonces le da el cetro y entonces Yahudá reconoce que sí que era de él. El capítulo 38 habla enteramente de esto y ahí entonces se pasa del 38 al 39, donde se entra con Yosef en Misrayim. Pero ¿por qué la parashá hace esa pausa del 37 con los hermanos de Yosef, luego el 38 cae con Yahudá? Porque Yahudá es fundamental, y ese hecho de haber tenido esos hijos de Tamar, más adelante nosotros vamos a ver la influencia que esos hijos tuvieron, inclusive en la genealogía del Mashiach. Tengamos presente algo. Aunque los sabios dicen que Tamar era nieta de Shem, que yo no lo creo, porque no hay forma de uno poder demostrar eso. Pero lo interesante ahí es que el del cetro, como decía yo, creo que el jueves, el miércoles, el del cetro, el que tenía el cetro, fue y se lo dio en garantía. ¿A quién? A una prostituta. El que tenía el cetro, en vez de darle garantía a otra cosa, ¿sabe lo que significa el cetro? La legislación. De ahí es donde nosotros vemos cómo cantidades de hombres de la casa de Yahudá fueron influenciados por las decisiones de sus mujeres. ¿Por qué? Porque es de Yahudá andar entregándole el cetro, la legislación a una mujer. Entonces, esto es un mensaje muy profundo que hay ahí, que no tenemos tiempo para explicar eso. Caemos entonces en el 39, donde he llevado a Misrayim, Yosef, allí donde Potifar se hace con la casa de Potifar. Potifar es bendecido, pero nunca deja de haber un problema. Dice la escritura que Yosef era una persona hermosa y la mujer de Potifar, que no era muy buena, pone sus ojos en este joven, lo asedia. Se ha dicho tanto de esto. Yo he escuchado tanta gente hablar de esto. Y de hablar de esto, y de esto, y de Potifar, y de Yosef, y de Dalila, y que no sé qué. Óigame, cada persona en cada tiempo tiene que enfrentar sus tentaciones. Y esto es propio de la persona en el cual el Eterno tiene planes con él. Yosef es el representante de la juventud, una juventud que se puede guardar para el Eterno, una juventud que no cede ante las tentaciones, un joven que prefiere mejor ser calumniado injustamente. Pero como yo decía el miércoles, con todo el proceso que Yosef estaba pasando, el Eterno estaba con él. No es lo mismo pasar un proceso con el Eterno que pasar un proceso sin el Eterno. Yosef representa el carácter, el perfil de un joven que se guarda, de un joven que no le importó nada, no cedió ante las tentaciones de una mujer. Esto fue acoso sexual. Una mujer adulta, mayor que él, joven con 17 años, 18 años, querer asediarlo. Y Yosef no cede a las tentaciones. ¿Por qué? Porque Yosef tenía fundamento, conocía del Eterno, tenía una relación con el Eterno, y todo esto produjo en él un carácter
y un perfil puro de una persona íntegra que se guarda para el Eterno. Eso representa a Yosef, pero no dejó de ser acosado. Cuando Yosef no accede a las decisiones de esta mujer, ¿qué dice la escritura? Que fue y lo calumnió, le dejó la ropa en la mano, porque a veces es mejor dejar la ropa en la mano que dejar la vida. Y allí en la cárcel, aún en la cárcel, donde quiera que Yosef iba, el Eterno estaba con él, pero Yosef no se sentía bien. Yosef tenía en su mente su papá, sus hermanos, y una pregunta: ¿por qué sus hermanos lo vendieron? ¿Por qué le pasó eso a él? Ahí la vida de Yosef estaba solamente en el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué me vendieron? ¿Por qué me trajeron a Egipto? ¿Por qué ahora esa mujer me viene a calumniar? ¿Por qué no me creen? ¿Por qué me meten a la cárcel? ¿Por qué me está pasando esto? Esa es la etapa del por qué. Creo que de los 14 a los 20 años, de los 14 a los 20, creo que esos 6 años en la vida del joven es la etapa del por qué. Donde ahí surge la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Esa es la etapa del por qué, de los 14 a los 20. Pero cuando estaba ahí, que acontece el hecho del panadero y el copero, todavía Yosef estaba preguntándose por qué. Y él pensó, bueno, como se cumplió los sueños del panadero y el copero, mire lo que le dice al copero: cuando tú estés allá delante del faraón, háblale de mi caso. Dile que yo estoy aquí injustamente y que yo quiero ir allá donde mis hermanos. Todavía estaba con los ojos puestos en sus hermanos, porque él tenía que pasar del por qué al para qué. Todavía a ese punto, cuando él no comprendía el propósito del Eterno, no entendía que no era el por qué, sino el para qué. Hasta que él no entendió el para qué, el Eterno no obró. Y por eso es que dice la parashá que tuvo que quedarse ahí 2 años más. Por eso, cuando se cumple aquí el sueño, dice: restauró al jefe de los coperos de regreso a su posición, así que él dio de nuevo copa al faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos, como Yosef había interpretado. Dice la escritura en el capítulo 40, verso 23: sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de Yosef, sino que lo olvidó. No fue que lo olvidó, era que no era el tiempo todavía. Si el copero hubiese ido donde el faraón y le dice: faraón, o ni siquiera el faraón, le hubiese dicho a otro jefe: mira, yo tengo un muchacho allá en la cárcel que se llama Yosef. Mira, ese muchacho es bueno, ese muchacho tiene buenos sueños y ayúdame a sacar a ese muchacho de ahí. Como el copero está al lado del faraón, podía utilizar su influencia para sacar a Yosef. Pero si sacaba a Yosef, iba a dañar el plan. De ahí es donde en esos 2 años Yosef cambia su pregunta del por qué al para qué. Todos los jóvenes que oscilan en esa edad, eso es una preocupación tremenda. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo va a ser una familia? Toda esa pregunta. ¿O por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? Entonces tiene que entender que debe de pasar del por qué al para qué. Hasta que Yosef no entendió el para qué, hasta que Yosef dijo: esto no es causa de mis hermanos, esto no fue por esto, no.
él tenía que comprender cuál era el propósito del Eterno. En cada cosa mala que nos pasa, debemos de ver algo bueno y debemos de ver el para qué pasa eso. Hay cosas inaplicables en nuestra vida que suceden que uno no entiende. Y uno debe de mejor así en no entender. Porque si uno entendiera, entonces uno tratara de dañar el propósito del Eterno. Yo le aseguro a usted, y era lo más lógico, que si el copero hubiese hablado con el jefe de la cárcel y le hubiese dicho, mira, ese muchacho es bueno, porque donde quiera que Yosef iba era bendecido. El Eterno estaba con él en el proceso. Si Yosef hubiese salido de ahí, ¿para dónde era que iba a coger? Derechito para donde Jacob. Y después cuando viniera el hambre, ¿qué iba a pasar? Entonces ahí no iba a haber forma de salvar a la tribu. Por eso, a veces, la persona en el cual el Eterno tiene propósito, tiene que sufrir más que los demás. A veces por el propósito del Eterno hay que sufrir porque no fue fácil para Yosef estar en la cárcel, estar metido preso injustamente, ser calumniado por una mujer, ser abandonado en un pozo. Nadie quiere ser abandonado en un pozo, nadie quiere ser despreciado, nadie quiere ser calumniado, pero todo el mundo, nadie quiere estar en la cárcel, pero todo el mundo quiere ser bendecido. A todos no nos tiene que pasar lo mismo, a todos no nos tienen que lanzar en el pozo, a todos no tenemos que ser calumniados, todos no tenemos, cada cual en su elemento, según la situación, el plan que el Eterno quiera. Pueden acontecer situaciones diferentes, pero el tema es que cuando tú tienes claro a quien tú le sirves, todo lo que te acontezca, tú entiendes que es producto del Eterno. Entonces, hasta aquí, la parashá nos enseña el proceso de Jacob con la distinción de sus hijos, el proceso de la diferencia de esa elección, el conflicto entre hermanos, la consecuencia de ese conflicto, el castigo de Yahudá y ahora lo que es la experiencia de Yosef con Potifar, la mujer de Potifar. Dicen los Midrash que Potifar sabía que su mujer lo engañaba y que Potifar sabía claramente que su mujer estaba mintiendo, pero que Potifar le dio curso a eso, a la situación de Yosef, porque él sabía que el Dios de Yosef tenía un plan con él, aunque Potifar no sabía qué era. Entonces a veces hay cosas que nos suceden en la vida que aparentemente son desgracias y en realidad probablemente nos estén librando de cosas peores. Entonces vamos a ver en la siguiente parashá, por eso se llama Miquet. Al cabo de 2 años, Yosef sale de ahí ya con una mente fresca, con experiencia, con conocimiento, porque Yosef en todo su proceso nunca dejó de orarle al Eterno, nunca dejó de clamar al Eterno, tenía una relación estrecha con el Eterno. Es importante de que en cada cosa que nosotros estemos pasando en esta vida, entendamos que no podemos nunca desconectarnos de nuestra relación con el Eterno, que debemos de entender que el Eterno es quien tiene en nuestras manos todo lo que nos está pasando y todo lo que el Eterno permita que pase a nuestra vida, Gansú le Tová, todo obra para bien. Así es que nos veremos mañana y vamos a entonces a ver cómo se desarrolla todas estas cosas. Mañana nos veremos, si el Eterno lo permite y el Eterno le guarde. Hag Shameat Hanukkah o Hag Hanukkah Shamea, y hasta una próxima ocasión. Shalom, shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá.
Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebreas de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.